la familia Novoa que nos ha recibido en su hogar en esta hora, jueves 23 de septiembre. Vamos a orar al Señor para que sea dirigiéndonos Él en este tema, cosmovisión, en relación al cristianismo y política. Oremos. Señor bendito Padre amado, gracias Señor por Jesucristo, quien es nuestro Redentor y Salvador, Señor, en quien hemos confiado, Señor, para perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tenemos eterna redención en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, Señor. Padre, confesamos ante ti, Señor, lo que nosotros somos, totalmente necesitados de tu gracia, Señor. Creyentes que se duelen, Señor, por el pecado, tanto interno como aquel pecado que te afrenta a ti en la sociedad, que cada día más, Señor bendito, vemos una lejanía a tu palabra, a tu ley y un menosprecio a tus mandamientos. No queremos, oh Rey bendito, ser negligentes en cuanto a las cosas de esta vida, sino que seamos entendidos en los tiempos, para que podamos discernir tu voluntad que es agradable y perfecta, en un mundo, Señor bendito, donde tú nos has dicho que tendremos aflicción, pero que confiemos en ti, que tú has vencido al mundo y que la fe que tú nos has dado ha triunfado sobre el mundo también. Por tanto, la certeza y la seguridad, Señor, de lo que vamos a hablar en esta hora es de tu palabra. Guíanos conforme a ella, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Con respecto al cristianismo y política, es un tema bastante controversial, ¿no? De hecho, el tema que vamos a tratar hoy no es ningún tipo de campaña política, es más bien definir bíblicamente qué es lo que la Biblia enseña en relación a la política, al gobierno, ya que comúnmente se enseña básicamente que la Biblia no tiene nada que decir en cuanto al gobierno, que la Biblia no tiene que decir nada en cuanto a la política. Se logra escuchar incluso que el Evangelio no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, nosotros vamos a examinar las Escrituras de una forma a partir de lo que hemos visto y considerado de la teología bíblica en el desarrollo redentor orgánico del plan revelador de Dios, en el cual vamos a estarnos instruyendo a medida que avance este estudio. Para ello, entonces, en primer lugar, he adjuntado al WhatsApp, a los que están en WhatsApp, he adjuntado en el WhatsApp el documento que vamos a estar estudiando hoy. El documento está en PDF, consta de 5 páginas. Esas 5 páginas las estaremos desarrollando, ya que el propósito es que vayamos entendiendo este tema. Por una parte puede ser complejo, pero por otra parte mi deber no es complicarlo más, sino tratar de que entendamos cuál es la relación que debemos tener los cristianos y cuál es el fundamento bíblico con respecto a este tema. Por tanto, he decidido escribir mejor de esta forma y compartir el documento para que usted siga la lectura. Si hay alguna pregunta con respecto a lo que vamos viendo, entonces usted pregunta, o si hay alguna duda, podemos también despejarla. Al final del documento, en la página número 5, hay preguntas donde va a haber una evaluación con respecto a lo que estuvimos viendo. Así que en esta hora también, a medida que desarrollemos el documento, vamos a tener que responder tales preguntas. Amén. Primero vamos a partir con la definición del término política. La palabra política se deriva del griego polis, significa ciudad. Eso significa el término polis. Aunque en la Biblia en español
La palabra está traducida como ciudad. En el griego bíblico aparece como polis. De tal palabra también se deriva policía, polímetro y un montón de agencias o un montón de situaciones gubernamentales que se derivan de esta palabra porque tiene la idea de ciudad. La idea básica del término es la actividad que se ejerce en la ciudad. De hecho, desde un punto de vista, algunos argumentan que el término política no aparece en la Biblia y que por ende la política es ajena a las escrituras. Esto no es cierto, porque cuando vamos nosotros a la definición básica de la palabra o de dónde procede el término política, nos damos cuenta que procede de una palabra griega que incluso en la Biblia, cuando usted lea el término ciudad, está usted leyendo el término polis, donde se desprende el significado de ciudad y también el significado de policía. Tiene la idea básica de la actividad que se ejerce en la ciudad. Por tanto, política en sí mismo es todo lo que acontece en la ciudad y en nuestro contorno. Y la política como tal es una ciencia más y doctrina referente al gobierno. Aunque en tiempos modernos el término política ha tomado un significado de estructura, es decir, la política se entiende hoy como una estructura en la sociedad o de alianzas de partidos comunes, de partidos políticos, y de ahí la necesidad de crear sectores en la política moderna. Tal concepto también ha malogrado el significado de gobierno. La familia y la iglesia hoy no se contempla como una forma de gobierno, sino que se observa al Estado como la única forma de gobierno cierta. Esto como resultado levanta un totalitarismo en la sociedad y suprime las otras formas de gobierno. Note que hay una tremenda diferencia en el sentido de cómo hoy en día se entiende el término política o de cómo hoy en día se asocia la política. Política es simplemente participar en partidos políticos o participar en estructuras en la sociedad. Sin embargo, está lejos de la realidad. Eso es lo que se ha tratado de hacer creer, que de hecho la política es una vocación más y como vocación está sobrevalorada. Los políticos ganan demasiado sueldo y como vocación está sobrevalorada. Otro punto en cuanto a la política moderna es que solamente los abogados parece que pueden ser políticos. ¿Y por qué no un campesino? ¿Por qué no un agricultor? ¿Por qué hoy en día se entiende que los únicos que pueden ejercer política son aquellos que son abogados? Bueno, la argumentación que se presenta es que si son abogados es porque conocen leyes, pero aquí está el punto. Todo ciudadano debiese conocer las leyes de su país, porque en base a esas leyes paga impuestos, porque en base a esas leyes también, sin consultarlo y sin pensarlo, va al supermercado y los impuestos están demasiado altos y como desconoce las leyes, desconoce totalmente que a la cartera o a su billetera se le está robando. ¿Por qué? Porque desconoce propiamente las leyes o el precio de compra y venta o en el asunto de la economía, de la educación, de la salud. Todos los ciudadanos debiesen tener una mente informada en relación a lo que pasa y sucede en su país. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos ciudadanos de esta nación. Usted tiene un RUT, tiene una cédula y con ese RUT usted compra, transfiere bienes. Con ese RUT usted trafica bienes en este sentido, en la palabra correcta de poder poner a disposición sus talentos y también hacer mediante lo que usted tiene transacciones bancarias. Bueno, aquí en Chile básicamente veo que todo se hace con RUT. En mi país sí, hay una diferencia con respecto a eso. Se usa más que todo la cédula de identidad para otras cuestiones, pero aquí en todo ente gubernamental debe usarse el RUT.
Por tanto, en este sentido, nosotros somos ciudadanos de esta nación y como chilenos debiésemos preocuparnos en mínima instancia de conocer las leyes de este país. Y por eso vamos a estar desarrollando este tema, porque vamos a ingresar a la página del Congreso. Ahí en la página del Congreso, no sé si sabía, ellos suben todas las leyes que van haciendo durante las sesiones que ellos hacen en el Senado, en el Congreso. De tal forma que lo que vamos a hacer como creyentes nosotros, vamos a ejercer el verdadero sentido de qué es política. Y en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar esas leyes y vamos a tomar la estructura bíblica de la ley de Dios, los 10 mandamientos, para analizar las leyes que se hacen y para ver en este sentido cuáles son las leyes que se están proyectando para la sociedad. De tal forma que los cristianos, la pregunta es, ¿deben los cristianos participar en política? Bueno, esa pregunta es bastante capciosa o bastante engañosa, de hecho, porque los cristianos participan en política siempre. ¿Sabe cuándo participan los cristianos en política? No solamente cuando votan. Algunos piensan que cuando votan están participando en política. Ciertamente están participando en política. Mas, sin embargo, el primer contacto que tiene el cristiano con la política no es el voto. ¿Cuál es? ¿Han pensado eso? Más. Cuando naces, inmediatamente se registra como ciudadano en un registro civil. Sí, eso es de una forma pasiva. Cuando hablamos de nuestros deberes y derechos. También cuando... Se van de la ley de trabajo. Acompáñeme a Timoteo. La palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. El primer contacto que usted tiene en cuanto a la política es de rodillas. De rodillas. En este sentido, como cristiano, leamos ahí en el capítulo 2, verso 1 de 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Qué nota en esa parte? La pregunta que estaba haciendo es ¿cuál es el contacto que los creyentes tienen en relación a la política? Es de rodillas el primer contacto. Cuando tú oras por tu país y por el presidente, tú estás haciendo política. Entonces a esa pregunta de ¿por qué estás haciendo política? ¿Por qué estamos haciendo política? La pregunta, porque polis significa ciudad y en estricto rigor significa buscar el bienestar de la ciudad. Hoy en día el término política no tiene ese significado. El término política tiene la idea de participar en un partido político, de participar en una estructura política y a eso se le llama política. Sin embargo, nosotros cuando buscamos el bien de nuestra ciudad, el bien de nuestro país, indirectamente estamos participando de la política. Por tanto, a la pregunta, ¿pueden los cristianos participar en política? No es que no puedan, es que participan sin darse cuenta.
cuando oramos los creyentes, estamos participando, estamos orando de una forma activa. Por tanto, aquí queda muy claro entonces que cuando nosotros oramos por nuestro país y estamos buscando el bien de nuestro país, e incluso nuestras oraciones hacen más bien al país que lo que los políticos en el Congreso hacen. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en la soberanía de Dios y confiamos que en este sentido, si los políticos conforme a sus leyes, diputados fracasan, nosotros sabemos que Dios no fracasa y que escucha la oración de sus hijos, porque en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. He aquí entonces que nosotros confiamos que esto es bueno y agradable delante del Señor, porque el versículo 3 lo dice. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque Dios lo dice. Y al orar, nosotros estamos buscando el beneficio de nuestra ciudad, el beneficio de nuestro país. Por tanto, de forma activa, nosotros estamos participando en política, en el sentido de buscar el bien de la ciudad. Ahora, ciertamente, hoy en día, como vuelvo a redundar en esto, este término se ha entendido mal. Y de ahí tenemos la institución bíblica del gobierno. Al entenderse mal, entonces, ¿qué sucede? Sigamos leyendo. Bíblicamente, la familia y la iglesia son maneras de gobierno, pues el orden social bíblico de Dios es familia, iglesia, gobierno civil. Las tres formas de gobierno debiesen operar con sus diferentes asignaciones. Note aquí, lo voy a marcar de hecho. Las tres formas de gobierno debiesen operar con sus diferentes asignaciones. La familia con la independencia, la iglesia con la palabra de Dios y el gobierno civil con la espada. Note que estos tres modelos de gobierno están claramente expresados en la Escritura, de lo cual vamos a desarrollar con detenimiento más adelante. La familia, ¿por qué debe regirse por la independencia? Bueno, cuando nosotros vamos a Génesis, acompáñenme Génesis, dice así la palabra del Señor en Génesis, capítulo 2. Verso 21 al 24. Génesis, capítulo 2, verso 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. No, se me mira solo el cabello, hermano. Como que me estoy hundiendo, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Amén. ¿Qué notamos en el versículo 24? Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está el concepto de independencia, o lo que se conoce también como autonomía, o de la libertad. La familia está llamada a dejar la estructura de gobierno en este sentido, ¿qué? ¿Gubernamental o familiar? Nótelo, versículo 24. La familiar. Volvamos a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Note, ahí está la idea en este sentido de que la familia tiene en sí mismo la asignación de parte de Dios de la independencia, o lo que se conoce como autonomía. Hay varias palabras para esto. Hay tres palabras por lo menos. Está el concepto de autonomía, que es
la idea de regirse, Por sí solo. ¿sí? Voy a definir esto porque esto se puede entender mal, porque regirse por sí solo no significa libertad ilimitada, sino una libertad limitada asignada por el Dios vivo. Está el concepto de heteronomía, que es regirse por la ley de otro. Por la ley de otro. Y está el concepto teológico, que es de teonomía. Regirse por la ley de Dios, claro. La autonomía sería como regirse por sus principios. Autonomía. ¿Sí? ¿No? Básicamente por los principios morales y éticos, pero no cualquiera, porque es aquí donde a veces se entiende mal el término autonomía. Pues piensen, cuando se entiende regirse por sí solo significa anarquía. No significa anarquía. Anarquía ya es vivir sin ley, ¿no? Pero regirse por sí solo, hay una ley en sí misma. Romanos capítulo 2, verso 14 al 15, recuerda lo que dice Pablo ahí, que hay testimonio, una ley escrita en el corazón que da testimonio a los hombres, le informa a la conciencia acerca de lo malo. Ahora, si nosotros vemos estos tres conceptos, bueno, estos conceptos están tomados también del griego, que es auto, teo, hetero, que es de otro, nomía es en este caso ley. Aquí en Chile, nosotros vivimos en un estado o en un gobierno heteronómico. ¿Qué significa? Que en todos los asuntos el ciudadano chileno se rige por la ley que el Estado impone. En los impuestos, en la economía, en la salud. Ahora, esto violenta mucho el asunto de lo que el Señor asignó al ser humano con respecto a regirse mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los ciudadanos se rigen por la ley de otro, ocurre lo que expreso en el documento. Tales asignaciones se desprenden de la institución de Dios desde la creación, rigiéndose por la ley de Dios. Por la ley de Dios nos referimos a los 10 mandamientos, en donde sumariamente los deberes para con Dios son explicados en la primera tabla de la ley y los deberes para con el prójimo son explicados en la segunda tabla. En este sentido, el gobierno civil es un servidor de Dios y como tal posee una autoridad limitada, ya que el propósito fundamental de la institución del gobierno es hacer justicia. Así que los gobernantes son la proyección del partido político mismo al cual pertenecen, y cuando esos partidos en su estructura muestran injusticia, entonces los gobernantes como tales serán injustos. El problema de la política es el problema de no tomar en cuenta el verdadero Dios y su ley como la autoridad para asuntos morales. La política moderna carece de absolutos, ya que los partidos políticos en su mayoría cambian de posición al ser relativos, y esto para beneficio propio del partido y no para el bien de todos los ciudadanos. Aquí hay algo muy importante, porque cuando no hay realmente una independencia de poder, se cae en lo que en la introducción se expresó: totalitarismo. Totalitarismo. ¿Por qué? Porque como se expresó, la iglesia y la familia no se ve hoy en día como forma de gobierno. Se ve como algo que está asignado o añadido al gobierno, como un brazo más del gobierno o del Estado. Y no es así. Como algo que el gobierno tiene que controlar, que por supuesto, o algo que en algo que el gobierno tiene que tener injerencia en este sentido.
y ordenar. Por eso la familia, si usted pregunta, haga esta encuesta en su hogar, haga esta encuesta incluso en su familia y pregunte sobre si ellos ven la familia como un gobierno. Y no se ve la familia, hoy en día la familia no se concibe como un gobierno, no se asimila que es un gobierno. Ni siquiera la iglesia se ve de esa forma, pero básicamente la estructura fundamental de una nación, siendo la familia, no se ve, sino que se ve como parte del gobierno, como un ente más del gobierno. Y es ahí donde la misma institución gubernamental ha tomado el totalitarismo, donde abarca aspectos donde los mismos padres de familia deben abarcar, como ser la educación, lo que tiene que comer, lo que tiene que vestir, lo que tiene que pensar, lo que tiene que, en este caso, por ejemplo, el plan, estas instituciones que también promueve el gobierno de Estados Unidos por la planeación de la familia, por el tema del aborto, en este caso. Claro. Tiene que tener un hijo, cuántos hijos, como en Chile, que antes un solo hijo. Todo eso es totalitarismo. Exacto, servidora. Y de hecho, como un ente más del Estado. Como un ente más del Estado. Cuando no es así, hermanos. Bíblicamente, las tres formas de gobierno debiesen operar con sus diferentes asignaciones. Dios le dio a la familia la independencia. Es decir, lo que leemos en Génesis capítulo 3, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice, dejará el hombre al Estado, dejará el hombre al gobierno. No. Dejará el hombre a su padre y a su madre. La estructura de gobierno donde los familiares o los niños deben crecer y donde deben tener los principios morales y éticos para poder vivir. Eso es lo que tienen que abandonar. Habla de asunto de independencia, de dejar de vivir bajo la ley de otro, en este sentido bajo la ley de los padres, para en sí mismo vivir y regirse según los principios morales que aprendió de la familia. Ahora, la iglesia está comprometida con la palabra de Dios y debe estar comprometida con la palabra de Dios. La iglesia debe ser regida por la palabra de Dios. Por eso también hay una estructura de autoridad, pastores, diáconos. En este sentido es una estructura de autoridad no jerárquica, sino una estructura de servicio. Y es aquí el punto donde los cristianos deben entender con respecto a la política. Por lo menos tres cosas deben saber los cristianos que desean participar en una estructura política como tal. Tres cosas. Primero, si el llamado a la política es su vocación. O sea, estamos hablando de la estructura en sí, porque todos estamos llamados y hacemos política en lo que hacemos, de hecho, pero ya como un partido, como participar en un ente gubernamental, los cristianos deben preguntarse, ¿es la política mi vocación? Porque lo definí al principio, la política es una vocación más y es una vocación sobrevalorada, donde sueldos increíblemente altos se asignan a ellos mismos, donde ya no debe verse en sentido estructurar la política como una estructura de superpoder. No, es una vocación más. Ahora, esto es importante porque el creyente debe, el creyente que ve que tiene la intención de participar en un ente gubernamental, de hecho, creando un partido político, debe entender si ese es su llamado, si esa es su vocación. Segundo, debe tener una cosmovisión cristiana sólida. Es aquí donde dan vergüenza los llamados cristianos que participan en política. No son de ningún tipo de resistencia y por ende tampoco no tienen una cosmovisión cristiana sólida. Primero, si el llamado a la política es su vocación, recuerde que es una vocación más. La política es ciencia, es un arte más de las muchas que existen. Mencioné la primera, ¿qué era? ¿Recuerdan? Sí. Segunda. Sí. Y tercera, que es importante. Tercera, sí, que es muy importante, sí es servicial.
Aquí tenemos el problema, que los políticos hoy en día se ponen en modo servicial cuando están en campaña, pero después de la campaña, ¿qué pasa? Porque no están llamados realmente al servicio. Y es aquí el punto donde el creyente debe entender, mis hermanos. Si un creyente puede tener muchas buenas intenciones de participar, vamos a partir, bueno, vamos a crear un proyecto, qué bonito, lindo, precioso. Pero es tu llamado. ¿Tienes una cosmovisión cristiana sólida? Y en tercero, ¿eres servicial? Porque si no eres servicial, te vas a servir de la estructura del poder en lugar de servir. Y eso es lo que pasa, hermano. Por eso cuando nosotros hablamos del sentido de política, hablamos de que los creyentes deben estar bien informados en su fe. Y por ende deben saber que si tienen esa vocación, que si tienen esa cosmovisión cristiana sólida, que si tienen en este aspecto un llamado al servicio, que lo hagan. Si no, van a hacer política con los términos del mundo, con la cosmovisión del mundo. O sea, ¿a qué vas? A traer vergüenza al evangelio. Yo en este punto no estoy desmotivando a nadie, pero sí por lo menos deben ver esos requisitos. ¿Tengo una cosmovisión cristiana sólida? ¿Tengo ese llamado a participar? ¿Tengo esa disposición al servicio? Si no, vamos a fracasar. Así que la iglesia, yo como pastor puedo ayudar y capacitar a los hermanos para todas las áreas de la vida, pero ellos deben también ver si ese es el llamado que tienen. Porque cuando hablamos nosotros de glorificar a Dios en todas las áreas de la vida, no significa propiamente que seas en todas las áreas de la vida, tengas todos los oficios en todas las áreas de la vida. No, tienes una vocación, debes saber cuál es tu vocación y en esa vocación glorificar al Señor. Porque si no somos fieles en lo poco, hermanos, en lo mucho vamos a fracasar. Si no somos fieles en lo más mínimo en términos de la palabra de Dios, vamos a fracasar en grandes proyectos que nos proponemos y al final va a ser infructíferos. En tercer lugar, entonces, la asignación para el gobierno civil es gobernar con la espada, ¿no? La espada, según Romanos capítulo 13, ha sido dada al gobierno para castigar al malo, para reprimir al mal y así también para establecer la justicia. Así que el propósito fundamental de la institución del gobierno es hacer justicia. Eso, hermanos, justicia. Ese es el punto fundamental en el cual el político, si es cristiano o entra en la política, debe entender justicia, porque para eso fue instituido el gobierno. Génesis 9, 5 al 6. Alguien lo lee, por favor. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Qué hermoso, hermanos. Aquí vemos la institución de la justicia de Dios en relación a la muerte de un inocente. Dice el texto claramente, que lo leyó en el versículo 5 del capítulo 9. Demandaré la sangre de vuestras vidas. Y en el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, por el hombre. O sea, no por cualquier hombre. Aquí no está hablando de venganza. Aquí está hablando claramente de una estructura en el cual en esa estructura debe haber justicia. Y es aquí donde encontramos nosotros la institución del gobierno. La institución del gobierno en relación a que hacer justicia. Y cuando hablamos de hacer justicia, estamos hablando de hacer lo recto, de hacer lo justo, de hacer lo correcto, lo verdadero, lo que se apega a las escrituras.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí está la razón por qué los creyentes debemos defender la vida y debemos apoyar la pena de muerte, como hablábamos la vez pasada, porque eso es continuo hasta en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos oponernos a todo aquello que atenta contra la vida, no simplemente porque hay manifestaciones en este sentido científicas o causales científicos que nos pueden dar argumentación por qué defender la vida. No, en este versículo está claramente porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, si nosotros nos oponemos al asesinato de bebés, es por el versículo 6, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Recientemente miraba un debate de un cristiano con una persona que cree en estas leyes injustas y me llamaba la singular peculiaridad del cristiano en que comenzó con el fundamento de la ciencia para explicar su argumento. Bueno, lo que hizo la otra persona para debatir también, usó la ciencia para debatirle. Entonces, ¿en qué estamos acá? Estamos usando las mismas piochas, las mismas palas, los mismos martillos que ellos usan. Cuando Pablo nos dice en Corintios que nuestras armas en el Señor, las armas de nuestras milicias son poderosas para destruir fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros comenzamos desde las Escrituras. Y ciertamente podemos usar ese testimonio como algo secundario, pero nuestra cosmovisión cristiana debe partir desde las Escrituras y concluir en las Escrituras. Y es por eso, hermanos, que si usted quiere tener una cosmovisión cristiana sólida, antes de leer libros, lea primero la Biblia. Lea Biblia, lea Biblia, renueve su mente en la palabra de Dios. Los libros le pueden informar, pero solamente la Biblia puede renovar tu mente. Solamente la palabra de Dios puede renovar tu mente, porque los libros son muy excelentes. Yo he recomendado muchos libros, pero por sobre todos esos libros, lo más importante para tener una cosmovisión cristiana sólida es la palabra de Dios. Por tanto, comencemos por la palabra, continuemos en la palabra, sustentémonos y alimentémonos por la palabra, y que los libros sean como medios de información, pero lo que renueva la mente es la palabra. Y aquí donde apunto a este hecho, de que cuando nosotros leemos más el argumento, en este sentido, en tratar de decir lo que vamos a decir, podemos comenzar por los principios mismos que ellos comienzan, las otras cosmovisiones. Pero como hemos aprendido aquí en la cosmovisión cristiana, nosotros los cristianos debemos partir desde las Escrituras. Ahora, nosotros nos oponemos a todo lo que atenta contra la palabra de Dios, en este sentido, contra los niños, contra los ancianos, contra la vida, contra todas aquellas leyes que atentan contra la vida humana. Simplemente tomamos este texto y decimos, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso, hermanos, da convicción, sabiendo que estamos llamados para resistir el mal, para oponernos al mal, y al mismo tiempo es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, los antiguos griegos consideraban el gobierno como un benefactor. No pasa eso hoy. Parece que los griegos resucitaron, ¿no? No es que los griegos resucitaron, sino que las ideas de ellos tienen consecuencias hoy. Es decir, como la estructura que promueve el desarrollo humano, aunque los antiguos griegos han muerto, sus ideas tienen consecuencias. En este tiempo se entiende el gobierno civil como un benefactor para el progreso humano. Note eso. El gobierno aquí, el gobierno allá. Si es problema del gobierno también. En muchos aspectos, las personas humanas, o las personas en este sentido, los civiles, los ciudadanos, en todas las responsabilidades que fracasan, le echan culpa a la estructura del gobierno. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo la heteronomía, regirse por la ley de otro. Y no son capaces en sí mismos de desarrollar un gobierno tanto en la familia como también incluso en las iglesias, donde básicamente vemos una influencia para mal en las congregaciones. Y eso se manifiesta claramente en las estructuras sociales y, por supuesto, en última instancia, se manifiesta en la sociedad. El socialismo es un desarrollo claro de eso.
En la Biblia los gobiernos son instituidos por Dios para hacer justicia. Se le ha dado la espada para juzgar. Y de hecho, la Escritura incluye palabras de crítica y de condenación a autoridades y gobiernos injustos. Leamos ahí algunos textos para que veamos que la Biblia es tan clara con respecto a esto. En Isaías 9:8. Isaías 9:8. Sí, Isaías 9:8. Tal vez. Sí, claro, pero vamos a leer capítulo 10, verso 1 al 4. Por favor, hermano. Isaías 10, del 1 al 4. Sí. Amén. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amén. Hermano, noten el orden de las palabras en el versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. La idea aquí es que cuando hay tiranía, cuando hay leyes injustas, por supuesto. La tiranía existe cuando hay tiranía. ¿Por qué? Porque violenta la voluntad del otro. Violenta la voluntad del otro. ¿Con qué? Con leyes injustas. Porque si en este sentido los gobernantes deben gobernar con justo juicio y dictar leyes justas, tal como el Señor lo asigna en Romanos y tal como el Señor lo ha instituido, al dictar leyes injustas, entonces ellos prescriben la tiranía. Y toda tiranía tiene en sí mismo un punto sustancial importante, que es la injusticia. En Jeremías 1:17 también al 18, vea lo que dice Isaías. Ya vemos cómo habla de los que dictan leyes injustas. Jeremías 1:17 y versículo 17 al 19, al 18, perdón. ¿Alguien le falta leer por acá? 1:17 al 18. Jeremías 1:17 al 18. Después ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Gracias, mi hermana. Note lo que dice el Señor al profeta: te he puesto en contra de los reyes, te he puesto en contra de los príncipes, te he puesto en contra de los pueblos de la tierra. Mire, los dos órdenes ahí institucionales, el gobierno y la religión. Dos puntos donde ahí el Señor le está diciendo al profeta: te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra. Esto también me da, cuando leo estas partes, siempre me da también la idea de cuando uno participa o los que puedan participar, porque por la gracia del Señor participé antes en política en mi país. Hay que tener, hermanos, un pellejo duro, una piel dura. Aquí, cuando leo aquí, porque aquí te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, hay que tener bastante carácter, fundamento, estar bastante firme en la fe, porque si no, vamos a ser enredados cuando no tenemos una cosmovisión cristiana sólida y vamos a hacer política como lo hacen los impíos, y no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, mejor salir.
El Señor no quiso que participara más en esos entes políticos. El Señor me trajo para aquí y gracias al Señor, no era mi vocación, no era mi llamado. Mi llamado era otro, de lo cual por la gracia del Señor me trajo a este lugar. Pero cuando leo estos textos, si usted lee siempre en relación a cuando el Señor levanta profetas y los envía contra los reyes a profetizar contra ellos, Él les dice que lo va a fortalecer, que va a ser su muro fuerte, su ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde los creyentes deben tener firmeza y donde el Señor conoce también la debilidad del hombre. Y los cristianos, si participan en un ente, en este caso gubernamental político, deben entender que deben estar sólidos, firmes, porque se requiere carácter, hermanos. Carácter fuerte en el sentido de mantenerse firme en la fe. Porque en cualquier partido político, mis hermanos amados, ahí no hay problema para cambiar los estatutos a la noche en la mañana. O sea, los partidos políticos en sí mismos carecen de moral. A veces se pintan con, no, estos son los fundamentos del partido, pero nótelos cada 2 años, cambian. O sea, esto es relativo, pues no tienen un fundamento seguro. Por tanto, pasan cambiando. ¿Por qué? Porque lo hacen para beneficio propio. Y lo hacen para beneficio propio y no para la ciudadanía en sí. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, el sistema en sí mismo está diseñado para pecar y en sí mismo el sistema está diseñado para que la corrupción siga avanzando. Y ahí donde el cristiano debe tener en cuenta de que si los estatutos pasan cambiando, también la verdad para ellos va a cambiar. Y la alternativa que tenemos los cristianos debe ser una alternativa de desarrollar cultura. Si algún hermano tiene aquí el llamado, puede crear un partido. Así que no vamos a promover en este sentido una campaña política en la iglesia, pero sí como ciudadanos podemos apoyar. Con respecto a lo que usted dice, el texto dice claro que es Dios quien hace el llamado. ¿Sabe? Entonces, de hecho, si uno va a la escritura en el Antiguo Testamento, Dios es quien llama en este caso para poder, por ejemplo, a Moisés guiar a su pueblo, a José para colocarlo como un regidor. Claro. Entonces, siempre parte de parte de Dios. El llamado. Ahora, esa hay que hacer la diferencia. ¿Dios que me está llamando o soy yo que está buscando? Claro. Ese es el punto, porque nos podría gustar el tema nos podría fascinar, pero el asunto es, ¿me está llamando Dios? ¿Este es el llamado que Dios me está haciendo? ¿La vocación? Sí, en el versículo 18 te he puesto para que y dice claramente contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea, contra todo. Y si es Dios quien te pone y te llama y Él te respalda, te va a respaldar, te va a fortalecer. Entonces, con respecto a lo que está diciendo recién con el tema de que los políticos en sí cambian todas sus leyes y todo eso. Sí. Me informaba un día atrás de Teresa Bola, del tema de la nueva constitución. Ahí se formaron todo ya, hicieron sus leyes y, por ejemplo, para aprobar cierta nueva constitución, tienen que tener una cierta cantidad de tercios y todo. Ya. El tema está de que están denunciando las nuevas constituciones que ahora ellos mismos, los que están como encabezando el tema del Congreso Constitucional, están sacando ley ahora para decir ya lo que hicimos primero lo vamos a anular y ahora nosotros vamos a decir lo que se va a aprobar. O sea, lo que primero pusieron como ley para aprobar ciertos cambios en la Constitución, ahora ellos dicen que ahora ya no van a tratar esa ley, sino que ahora se van a poner de acuerdo ellos, los que están como dirigentes de esto, es que y los demás todo acá. Entonces ahí vemos un poco el ejemplo gráfico que usted nos está diciendo. Sí. De hecho, acá hay una noticia que dice que la convención constituyente ahora ya no se quiere llamar convención constituyente, sino que se quiere llamar asamblea constituyente. Es la gran diferencia. Tipo Venezuela. Sí, se llama Venezuela, asamblea constituyente. Así que, hermanos,
Vemos ahí los otros textos también. Por ejemplo, usted puede leer en Jeremías 5, 23 al 31, en el 6, 6, 7, en Ezequiel 11, 1 o 12. El Señor siempre fortalecía a los profetas. Y en este sentido lo mirábamos en Cristianismo y Cultura. Hay 3 tipos de voces que el creyente tiene. ¿Cuál era? En cuanto a la creación. No es que tenga 3 tipos de tonos, ¿no? Sino que 3 tipos de voces en el sentido social, cultural, sí. Pero ¿recuerda cuáles eran los 3 tipos? Una voz intercesora, ¿no? Oramos. Una voz profética. Anunciamos, denunciamos, predicamos, denunciamos toda la injusticia. Eso es lo que hacían los profetas. Usted ve los profetas continuamente eran llamados para hacer eso, para predicar en contra, en este sentido, de las leyes injustas, para predicar en contra de gobernantes injustos. Incluso no solamente eran llamados a eso, como algunos han dicho, bueno, pero ese era en el tiempo de los profetas al pueblo de Israel. No. Dios también llamaba a otras naciones. Por ejemplo, lo hizo con Nínive. Leemos en Jonás que Dios llamó en este caso a que predicase y fuese a predicar a Nínive. Por tanto, esto no se limitaba solamente a la nación de Israel. No, esto se extendía por toda la tierra. De hecho, en el versículo 18 dice, en el versículo 18 dice, sus príncipes, sus sacerdotes, y como muro de bronce contra toda esta tierra y el pueblo de la tierra. Una referencia al pueblo de Israel disperso en toda la dispersión que había. Por tanto, incluso lo vemos en los libros de los profetas mal llamados menores, cómo fueron llamados para anunciar juicio. Y usted lee Isaías, que hay juicio contra Moab, juicio contra Egipto, juicio contra Babilonia. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios enviaba profetas? Porque Dios no solamente estaba preocupado por la justicia del pueblo de Israel. No. Dios también llamaba la justicia a estos pueblos, a Amón, a Moab, a todos los pueblos. Si usted lee el libro de Isaías, se va a dar cuenta de eso. Hay una profecía para cada nación. Hay una palabra para cada nación. Por tanto, esta palabra no se limitaba solamente a un pueblo, se extendía. ¿Por qué? Porque el Señor ama la justicia y el Señor mismo ha instituido a los gobernantes para que hagan justicia. Y en este sentido, los creyentes tenemos una voz intercesora, oramos, tenemos una voz profética, denunciamos, pero tenemos una voz también, ¿recuerda? La tercera. Una voz de mayordomo, ¿no? De administrador. Administramos los bienes de la buena creación de Dios y la usamos para la gloria de Dios. Una voz de mayordomo. En este sentido, usamos todos los recursos que Dios nos ha dado para proyectarlos para la gloria de Dios y así hacer uso de ellos. Ahora, desde el punto de vista bíblico, el gobierno es para el bien de la sociedad y debe ser así. Romanos 3:4, 13:4, Salmo 82, 3 al 4. Sin embargo, ese bien es posible cuando la justicia es el carácter principal de dicho gobierno. Además, Dios ha instituido el gobierno para evitar la anarquía. Primero, según las Escrituras, el gobierno civil o en el ente político es para el bien de la sociedad. Pero podríamos decir de cuántos diputados tienen los chilenos acá. Podríamos decir que ellos están para el bien de la sociedad, los que están en inminencia. Pero ¿por qué están asignados ellos ahí? Cuando no conocen nada acerca de la justicia. Bien, hermanos, aquí está el problema. La mayoría de esas personas ahí, supongo que son abogados. Y el asunto es que la política hoy en día se ha hecho una profesión solamente para abogados. Cuando una persona que administra un negocio podría ser. Una persona en este sentido que trabaja en el campo podría ser. Una persona que educa podría ser. Pero ¿por qué la política se ha convertido en profesión solamente para abogados?
Sencillo, hermanos, porque ellos mismos franquean la ley. Ellos mismos quebrantan el pacto. Ellos mismos quebrantan la jurisprudencia. Ellos mismos se oponen juntamente con lo que ellos hacen. En sentido estricto de la palabra, lo vamos a ver en lo que dice Eclesiastés. Pues la política gubernamental en su condición está saturada por la injusticia. Ya el predicador hablaba de la injusticia en el lugar del juicio y del justo juicio de Dios. Veamos lo que dice Eclesiastés 3:16. Los políticos, bueno, cuando un político se acerca a usted, dígale, lea el libro de Eclesiastés, dígale. Le voy a llevar al Evangelio y le voy a llevar cómo se gobierna con justicia, de hecho. Aquí en Eclesiastés podemos extraer varios principios para desarrollar cultura en relación a esto. Eclesiastés 3:16. Y más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Es el 16. Ahora, ¿en dónde vio eso el predicador? Nota el versículo 16. Debajo del sol. Sí, específicamente en un lugar. Sí, debajo del sol, pero específicamente en un lugar. Hay que leer el texto de nuevo. Y más debajo del sol, Ujú. en lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Ujú. ¿Cuál era la pregunta? ¿En dónde ven ustedes en este sentido esa injusticia? Por supuesto. Está hablando de tribunal acá, y versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Veamos también que la verdadera justicia se pierde entre trámites y burocracia. Eclesiastés 5:8. ¿Alguien lo lee? Sí. Entre más se pierde o entre más, hermano, en este sentido, entre más se dilate en hacer justicia, el mal crece más. Eclesiastés 5:8. ¿Sí? Todavía queda tiempo para conectarse, ¿no? Sí, sí. Pueden conectarse. Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión de pueblo y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Claro. Perversión de derecho. Ojo. Y también en el versículo 11 de capítulo 8 de Eclesiastés. 8:11. Por cuanto, 8:11. Sí. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno en ellos, dispuesto para hacer el mal. Ahí está, note. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. De hecho, la nueva traducción viviente traduce esto de una forma muy dinámica. Lo que acabo de decir, que entre trámites de burocracia se pierde la justicia. De hecho, lo dice así. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro, dice. Sin embargo, eran los tiempos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba. En la misma ciudad donde cometieron sus delitos, eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, dice, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Exactamente. Lo que vemos en este caso hoy en día, trayéndolo a Chile, que no se aplica la justicia en Temuco cuando queman los camiones, o en este caso peligra la vida de las personas, y no hay justicia, no hay Y ese es un problema que tienen que tratar. seguridad. Y si no lo están tratando, es un gobierno injusto que no está aplicando la justicia. Y el texto lo dice claramente, hermano, cuando no se castiga enseguida, ¿cuándo debe castigarse el delito? Bíblicamente debe castigarse enseguida, debe castigarse pronto, pero
si usted nota, hay un índice en los países más corruptos del mundo en que los juicios se demoran. En los países más corruptos del mundo, un delito se demora hasta 5, 6, 7 años. ¿Ah? Aquí, bueno, ese es el estándar. País corrupto. La imagen tal vez se muestra como una proyección afable, como bonita, como justicia, pero no. Porque cuando no hay justicia enseguida, cuando no se castiga enseguida el delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. No hay peligro. Si justicia no se está haciendo. Entonces, como dice la versión, incluso versículo 11, el corazón de los hombres, de los hijos de los hombres, está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces, bíblicamente hablando, este es el primer pilar del ente político o gubernamental. Teniendo un gobierno limitado, debe limitarse a la justicia. Y cuando hablamos que debe limitarse a la justicia, debe limitarse en todos los aspectos de la justicia, en los impuestos. Los gobiernos corruptos, por lo general, sobreexigen impuestos. Es cierto que la Biblia habla de pagar impuestos, pero hay impuestos que no son justos, que se le imponen incluso a pequeños negocios o a personas donde en última instancia esos impuestos no son justificables. Entonces, ¿qué es eso? Robo, hurto. Porque cuando hablamos de que si el gobierno es injusto, hermano, no va a ser solamente injusto en un aspecto, no, va a ser injusto en toda la totalidad, como si es totalitario, va a ser injusto en todo. Va a ser injusto en la educación, va a ser injusto en la salud, va a ser injusto en la economía, en todo va a ser injusto. ¿Por qué? Porque entre más poder tenga, más injusticia va a manifestar, más corrupción va a supurar, más corrupción va a evidenciar. Ahora, el texto de Eclesiastés 5:8, donde estábamos leyendo también, lo voy a leer en la traducción dinámica de la Nueva Traducción Viviente para entender. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre y si no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Dos formas que si nosotros vamos a la Biblia se pierde la justicia en un país. Primero, cuando no se castiga prontamente el mal, y segundo, cuando hay demasiado trámite. ¿A quién le llama la atención esto? ¿Por qué semejanza con la realidad? Vean que el predicador ya había visto eso. ¿Por qué? Porque él, siendo rey, notó eso debajo del sol. ¿Ah? Sí, se dice que fue Salomón, el predicador Salomón. Salomón, tanto Cantar de los Cantares como los Proverbios. Entonces, hermanos, como dice nuestro hermano, es una mera coincidencia, ¿no? No, esto está ya en las escrituras. Entonces, hermano, aquí donde vamos nosotros a extraer principios bíblicos para poder desarrollar cultura, aún en el sentido político. Si usted va a participar más adelante en un partido o crear un partido, o no sé, como el Señor, si es el Señor le está llamando, puede también proponer esto. A donde usted va a participar, no importa en el partido que usted participe, hable de esa justicia pronta que habla la Biblia y hable de que se eliminen esos trámites tanto de burocracia y veremos cómo reaccionan. ¿Por qué? Porque la justicia se restringe a sí mismo y se da lugar a la injusticia, al cohecho, al robo, al asesinato, a la rapiña. Por tanto, aquí podemos traer dos principios bíblicos en relación a promover una ley en el Congreso. Alguien que promueve una ley de la pronta justicia. Si no es alguien, si el Señor nos llama a nosotros, para gloria del Señor hagámoslo. Tal injusticia, entre más poder posee el gobierno, se extiende a las áreas de donde no debiese gobernar.
Es decir, si el gobierno se caracteriza por la injusticia en su raíz, tal mal se extenderá en la economía del país, en la salud, en la educación, en el proceso judicial, y de ahí, cuando no se ejecuta la sentencia justa a toda mala obra, el resultado en la sociedad será atroz. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos en relación a este mal? La cosmovisión cristiana provee la visión de la gloria de Dios en todas las áreas de la vida. El problema de la mayoría de cristianos que participan en política, al no tener una fe informada por la Escritura, terminan desarrollando política conforme a otras cosmovisiones y no conforme a la palabra de Dios. Aunque la Escritura es clara en relación al gobierno, existen en el cristianismo corrientes de ideas en relación a la política, y estas son las perspectivas comunes. Hay las perspectivas comunes que se extienden en los círculos evangélicos, van desde aquellos que afirman que la política debe imponer la religión, como aquellos que enseñan que la política debe excluir la religión. Número 1, algunos enseñan dentro del campo evangélico que la política debe eliminar la religión. La frase cliché que dice así: el evangelio no tiene nada que ver con política. Entonces, ¿qué están diciendo? Que la política elimina el evangelio. ¿Por qué? Porque si no tiene nada que ver con política, en última instancia, entonces, que la política elimine el evangelio. Dios es Dios de todo menos de la política. Claro, o Dios es Dios de la creación, pero en esa sección la crearon otros. No. Segundo, los otros que dicen que la política debe imponer la religión. O sea, en este sentido, es la cosmovisión también musulmana, ¿no? Que ahí estos no hacen diferencia entre Estado no hacen diferencia entre el Estado musulmán con la mezquita. Todo lo mismo. La familia, ahí no hay independencia, nada de poder. Y de hecho, la independencia de poder es algo bíblico, que lo vamos a ver en Isaías 25 más adelante. La independencia judicial, legislativa, y la otra, ¿cuál es? Ejecutiva. Esas tres formas de manifestación de justicia son tomadas de las Escrituras por los cristianos que fundaron la nación de Estados Unidos en Isaías capítulo 25, y es por eso que ellos hablaron de un poder, de poderes separados, ¿no? Pero cuando hay totalitarismo, eso no se, o sea, cuando hay un totalitarismo en el poder judicial, no se manifiesta eso, ni en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo, sino que todos vienen a ser coludidos cuando hay corrupción en un lugar. Así que los que creen que la política debe imponer la religión, los musulmanes creen eso de hecho, pero en cuanto al cristianismo hay algunos que creen que la política debe imponer a la fuerza la religión única y solamente una religión. Tercero, la política es mundana y del diablo. Bueno, esta creo que es la más conocida en el contexto latinoamericano. La política es mundana y es del diablo. Cuarto, la otra perspectiva, predicar el evangelio, pero no hacer política. Tú prediques el evangelio, pero nada que ver con la política. Quinto, haz política, pero no evangelio. Y sexto, predique el evangelio e influencia en la política. ¿Cuál será? La sexta, ¿no? Se aproxima más. Predique el evangelio y influencia en la política. Ahora, estas perspectivas comunes se dividen en perspectivas teológicas. Hay por lo menos 5 perspectivas. Las perspectivas teológicas, la primera, la perspectiva anabautista, la perspectiva luterana, la perspectiva reformada y la perspectiva de la iglesia negra. Bueno, se le llama así iglesia negra. Aquí no existe ese movimiento. Es un movimiento ultraconservador de Estados Unidos que las iglesias están conformadas solamente por gente de piel negra. Y por eso se le llama así iglesia negra, o el movimiento de la iglesia negra. Ellos tienen bastante influencia en la política estadounidense, bastante influencia, debido a que ellos tienen una oposición clara, debido a que en el contexto estadounidense, los blancos siempre trataron de dominar a los negros en ese sentido. Y por eso ellos tienen una resistencia feroz en el Congreso.
y una resistencia bastante fuerte en todos los ámbitos de la política estadounidense. Aquí eso no sucede, pero sí en Estados Unidos. Y en quinto lugar está la perspectiva romana. Está la perspectiva anabautista, la perspectiva luterana, reformada, la perspectiva de la Iglesia Negra y la perspectiva romana. ¿Cuál de estas perspectivas son las que nosotros como visión cristiana vamos a tomar? Pues, aunque se van a explicar más adelante estas perspectivas, nosotros básicamente indicamos este estudio desde la perspectiva reformada, porque la perspectiva reformada ha enseñado históricamente que se debe predicar el evangelio, pero se debe influenciar en todas las áreas de la vida, y eso incluye la política. Si debemos o tenemos nosotros el privilegio de hacerlo bien, por ejemplo, tenemos a un Juan Calvino. Juan Calvino era un predicador del evangelio, un hombre que predicó el evangelio y un hombre que predicó positivamente la palabra de Dios. Pero cuando llegó a Ginebra fue invitado para hacer una obra social, y hizo muchas obras sociales en este sentido, en el sentido político, Juan Calvino, y fue llamado como un tipo gobernador, y mientras gobernaba también predicaba la palabra del Señor. Ahora, se ha tratado de ver a Calvino como un hombre dictador, ¿no? O como un hombre que amenazó Ginebra en ese tiempo. Mas, sin embargo, fue un hombre que hizo mucho bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque se entendió el aspecto que vimos en definición hace un momento. ¿Qué significa política? No es como hoy en día se entiende. Porque hoy se entiende política, se entiende como participar de una estructura, de un partido político, banderitas aquí, sombreritos. No. Política debe entenderse como el buscar el bien de la sociedad en el cual vivimos, el bienestar de la sociedad. Y eso incluye, si nosotros podemos hacer obras sociales para la gloria de Dios, hagámoslas y beneficiemos a la ciudad a la que pertenecemos. Pero de otro aspecto también estamos llamados a participar activamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde se hacen las leyes injustas? No en los bares. No. ¿Dónde se hacen las leyes injustas? No en la plaza del Toro, no. En el Congreso. Y es ahí donde los verdaderos cristianos deben manifestar una resistencia. ¿En qué? En oponerse al mal y procurar, en este sentido, que haya bienestar en la sociedad en la que viven. Lo dijo el Señor a Jeremías. En Jeremías, recuerdan cuando estaba Israel exiliado a Babilonia, el Señor le dijo a Jeremías que escribiese una carta y que le dijese a estos que estaban exiliados que procuraran el bien de la ciudad en la cual estaban. Eso es hacer política. Procurar el bien de la sociedad en la cual tú estás. Entonces, no necesariamente necesitas estar en un partido político, no. Más bien nosotros comenzamos a modular cuando hablamos desde las escrituras en estos aspectos de señalar lo que está mal, mostrar la cura y decir cuál es la solución para el problema. Los creyentes deben tener esa voz profética, la cual no puede estar callada. Deben hablar, deben expresar la verdad, y para ello, mis hermanos, recomendación número 1, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Y verá cómo el Señor va a ir renovando nuestra mente para su gloria. Así que desde las perspectivas teológicas también la anabautista es la que impera más hoy en día. De hecho, la perspectiva anabautista tiene sus extremos como los Amish, como los uteritas, otra rama que es más extrema incluso que los Amish. Y aquí en Latinoamérica también hay un pentecostalismo anabautista. E incluso los bautistas, los llamados bautistas, son así también. Hay diferencia enorme. Por eso nosotros nos llamamos bautista, pero hacemos una diferencia, bautista confesional. ¿Ah? Porque hay demasiados campos en este sentido, mucho sentido para entender los bautistas, pero no son bautistas en sí, sino que son anabautistas. Luterana también, esa es otra perspectiva, la luterana. Dios tiene dos reinos, el reino del hombre y el reino de Cristo. Por tanto, en el reino del hombre no podemos hacer nada mientras que esperamos el reino de Cristo. Y la perspectiva reformada, que es, debemos predicar el evangelio, por supuesto, e influenciar en todas las áreas de la vida.
Y la Iglesia Católica Romana en este aspecto es la que impone la religión. Usted ve en cada ciudad de Latinoamérica debe por ley estar la Iglesia Romana en la plaza, como una señal de autoridad y de dominio. ¿Sí? Por eso en toda plaza que usted vea en Latinoamérica, la Iglesia Católica Romana debe estar en la plaza. Y es en toda Latinoamérica que está así. Aquí significa Este es como el centro principal sí. de reunión de toda ciudad. Y Claro. Al estar en el centro, se supone que en el centro de la plaza está todo como la parte pública. Está la municipalidad, está la gobernación, están los poderes. Claro, y tiene que ver con el poder y con el dominio. Y de hecho la idea intrínseca es que si está en la plaza es porque tiene dominio de la mente de las personas. Sí. Bien profundo eso, porque igual tengo entendido que hay un trasfondo masónico también. Por el hecho de la influencia masónica en cada ciudad, por lo menos acá en Chile. Sí. Y de hecho en la plaza, si uno la mira por Hay arriba. una M. También, ¿verdad? Una M. Sí. Y es así porque eso es un símbolo de autoridad y eso es lo que se trata de imponer la religión. Bueno, como mirábamos también en cuanto al catolicismo. Bien, estas son las perspectivas, hermanos. Ahora vamos a hacer algunas preguntas de evaluación, lo cual vamos a responder. Cada quien tiene lápiz, ¿no? Acá. Un lápiz, un cuaderno. No tuve tiempo para imprimir hojas, pensé que íbamos a venir bastantes. Así que no. Los hermanos que están allí conectados pueden descargar el PDF e imprimirlo si gustan, o anotar la pregunta, ¿cuál es el significado de política? Y proveer el significado acá. Y luego vamos a comentar. No contestamos. Escriben y lo contestan en su hoja. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿cuál es el significado de política? Tiene la palabra polis, significa ciudad. Sí, pero es en silencio. Vamos. Sí. Cada quien va a responder conforme a lo que entendió. ¿Va? Básicamente no tanto como escribí en el documento, sino como usted lo entiende también. Y si puede aportar algo más, que bien, aporta más luz para el tema. Nana. Mamá. Mamá. La primera pregunta, ¿cuál es el significado de política? La segunda, ¿qué sucede cuando se suprimen las otras formas de gobierno? La pregunta ¿a qué se refiere la suprimir la otra forma de gobierno? ¿Las otras formas de gobierno que vimos? ¿Cuáles son las formas de gobierno que existen bíblicamente? ¿Qué sucede cuando se suprimen esas formas de gobierno? Está fácil, de hecho, la evaluación. ¿Sí?
¿Cuántas preguntas? No, son 5 preguntas. ¿Y la cuatro? La 4, si ya notaron. ¿Cuál es el problema fundamental de todo gobierno? El documento está en PDF, lo adjunté en el chat de WhatsApp. Por los que están conectados y quizás no tienen, lo junté en Telegram también. Acá no se pega la hoja, ¿sí? Se responde y la conversamos todos. Sí. Y luego la leen y digamos qué es lo que pudimos entender. Si pueden argumentar más, mejor, mucho mejor. Lo hacemos aquí porque como ya asigné 2 veces tareas y no se hizo, así que no la vamos a hacer acá. ¿Cuál es la 5? ¿Eh? La 5 es ¿qué consideraciones debe tener todo cristiano en relación a la política? Ahí me comí una A, es en relación a la política, escribí en relación a la política. ¿Qué consideraciones debe tener todo cristiano en relación a la política? Fueron 3 consideraciones básicas que di. Responden y luego conversamos. Los hermanos que están en línea también, si hacen la misma actividad, por favor. Escribir, responder. Pueden dar también sus argumentos. ¿Ah? Venga, venga, bebito. Venga, papá. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la 1? Se fue el profe ya, chicos. Sí, bueno. Mano Claudio, ¿cuál es la 3? Papá, Margaret Yaya. mamá. Yaya. Elena. Ouch. Ella. Ay. Entonces. Sí, sí. No te vas a caer ahí, mano. Ay, ay. Te va a caer esa. Ay, tiempo. Oh, la cara. Ya, se va a caer la mano, por favor. Eso ahí. Ay, parece a la niña.